Un veterano heredó un viejo vertedero, sin saber que bajo tierra se escondía una red de corrupción que envenenaba a su propio pueblo. Detrás estaba Carter Briggs, un ejecutivo brillante que convirtió venenos en ganancias mientras silenciaba pruebas con sonrisas y abogados. Pero Mark y su perro Scout encontraron el punto exacto donde todo empezaba a podrirse, y no se detuvieron. Pero solo escuchen qué giro tomó esta historia, y por qué, al final, la verdad logró respirar. Cuando Mark Dalton regresó a Dry Ridge para el funeral de su tío Robert, lo último que esperaba recibir era una propiedad, y mucho menos el vertedero. Era una extensión olvidada del condado, una lengua de tierra seca y ondulada donde el viento parecía llevar consigo un lamento viejo, mezclado con olor a metano y promesas rotas. Nadie en su sano juicio querría algo así. Y sin embargo, Robert, que siempre fue un hombre de pocas palabras y muchos silencios, lo había dejado todo en su testamento, con una nota escrita a mano. Haz con esto lo que yo no supe hacer. Mark no era un soñador, era un veterano con las botas rotas por dentro y una mirada que buscaba estabilidad más que gloria. Había dejado el servicio militar hacía 3 años, y aunque el mundo le parecía más silencioso sin órdenes ni sirenas, aún cargaba con una vigilancia permanente. Para él, arreglar aquel lugar no era un acto de ambición, sino una forma de redención, demostrar que podía construir algo que no terminara destruido. Su motivación era sencilla, pero profunda: recuperar el honor del apellido Dalton, que en Dry Ridge se había vuelto sinónimo de ruina. Scout, su pastor alemán, había estado con él desde su última rotación, leal, alerta y con ese olfato que parecía detectar problemas antes que los humanos. En cuanto pisaron el vertedero, Scout se comportó como si patrullara una base militar, olfateando, girando en círculos, husmeando donde nadie más habría prestado atención. Mark tomó eso como una señal: si Scout no retrocedía, él tampoco lo haría. El lugar tenía un pequeño tráiler oxidado que servía de oficina. Dentro, un viejo cuaderno cubierto de grasa descansaba entre mapas polvorientos y recibos amarillentos. Mark lo hojeó sin mucho interés al principio, hasta que un nombre se repitió varias veces con tinta roja: Línea 17. No había ninguna explicación, solo cifras, referencias cruzadas y una frase entre paréntesis: no cruzar. En los primeros días, Mark se enfocó en limpiar los accesos, revisar las cámaras, casi todas inservibles, y tomar nota de la maquinaria abandonada. Pero algo no cuadraba. Por las noches, camiones aparecían sin previo aviso, ingresaban sin encender luces y descargaban material que nadie del personal reconocía. Cuando Mark intentó seguirlos con su pickup, se perdían entre colinas de desecho como si conocieran rutas que no estaban en los planos. Y luego estaba el zumbido, un sonido bajo y constante que venía desde el subsuelo, casi imperceptible, como una maquinaria que nunca se apaga. Un día, mientras recorría el perímetro sur con Scout, notó una serie de postes de madera marcados con pintura roja. No estaban alineados con ninguna cerca ni correspondían a las divisiones oficiales del vertedero. Nadie, ni los empleados antiguos, ni el supervisor del turno anterior, recordaba haberlos visto antes. La pintura estaba descolorida, pero aún visible. En algunos postes podía leerse apenas 17, como en el cuaderno. Scout se puso inquieto. Fue justo en el extremo del barranco norte, donde el terreno se veía más erosionado, que el perro se detuvo en seco y empezó a escarbar con fuerza, lanzando tierra seca por los aires con desesperación. No ladraba, solo gruñía, como si el suelo escondiera algo que lo perturbaba. Mark se acercó y notó que bajo unos centímetros de tierra había algo metálico. Golpeó con el pie y escuchó el eco hueco de una tapa. No era parte del sistema de desagüe ni correspondía a ninguna celda de depósito registrada. En ese momento, Mark sintió una presión extraña en el pecho. No era miedo ni sorpresa, era la sensación de que lo que había heredado no era solo tierra contaminada, sino un secreto enterrado que alguien no quería que saliera a la luz. El sol caía detrás de los cerros y proyectaba sombras largas sobre los montículos.
Scout, aún jadeando, se sentó junto a la tapa sin quitarle los ojos de encima. Mark no dijo nada, solo miró alrededor, buscó con la vista el dron que nunca apareció y anotó mentalmente una sola palabra. Empezó. Fue una madrugada silenciosa. El tipo de silencio que, para Mark, no era paz, sino alerta. Scout no dejaba de caminar en círculos cerca del barranco donde días antes había escarbado con tanta insistencia. Marcaba el terreno con sus patas como si quisiera decir, aquí falta algo, aquí pasa algo. Mark, acostumbrado a confiar en sus sentidos y en los de su perro, decidió seguirlos sin hacer preguntas. Al llegar, notó que el suelo estaba removido, no por animales ni por lluvia, sino por manos humanas. A pocos metros, bajo una pila de lonas negras y cubiertas con grava reciente, apareció la misma tapa metálica que Scout había descubierto. Esta vez estaba asegurada con un candado industrial, de los que no se usan para tapar basura común. Mark regresó al tráiler, buscó su caja de herramientas y volvió en silencio. No era la primera vez que forzaba un candado. Con una palanca y un movimiento preciso, lo rompió sin hacer mucho ruido. Abrió la tapa y sintió una bocanada de aire denso, cargado, casi técnico. Ese no era aire de vertedero, era aire contenido, expulsado desde un sistema cerrado. Sacó su linterna, encendió el modo de grabación en su celular y bajó. El pasillo bajo tierra era estrecho, revestido con placas de cemento nuevas. Todo parecía instalado hacía pocos años, incluso meses. Al fondo, una bifurcación de tubos de acero inoxidable brillaba bajo la luz artificial. Uno de esos tubos salía directamente de una celda de desechos tóxicos y se desviaba, por medio de una válvula oculta, hacia una galería secundaria que descendía en dirección al este. Mark siguió esa línea y tras unos metros encontró un compartimiento donde la tubería se abría en un ducto más grande que salía del predio del vertedero en dirección al arroyo del condado. Ahí fue donde el golpe lo alcanzó. No era solo una instalación irregular, era una operación clandestina, diseñada con precisión, con tuberías nuevas que canalizaban lixiviados, líquidos filtrados por la descomposición de residuos peligrosos, hacia el cauce natural que alimentaba los pozos del distrito escolar. No era un error técnico, era una decisión tomada por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y eso lo heló. Volvió a la superficie sin decir palabra. Esa misma mañana se comunicó con Ava Collins, periodista local conocida por su tenacidad, y con Ethan Price, un ingeniero ambiental con quien había conversado una vez en una reunión pública sobre contaminación del suelo. Les explicó lo básico, sin exagerar. Les pidió que vinieran al vertedero, sin notificar a nadie más. Cuando Ava llegó con su cámara y Ethan con su maletín de pruebas, la tensión ya se podía cortar con un cuchillo. Eddie colgó. El mismo día, conchó a Mandy Chávez, una joven vecina de Dry Ridge que vivía en esa misma zona y con la que había conversado una vez en una reunión pública sobre contaminación del suelo. Le explicó lo básico, sin exagerar. Les pidió que vinieran al vertedero, sin notificar a nadie más. Cuando Ava llegó con su cámara y Ethan con su maletín de pruebas, la tensión ya se podía cortar con un cuchillo. «Viquear, ¿estás seguro de que el agua termina en los pozos?», preguntó Ethan, revisando los planos antiguos y comparándolos con su GPS. «Scout está seguro, y yo lo estoy aún más». Para probarlo, hicieron un experimento sencillo pero concluyente. Eligieron un pozo de monitoreo etiquetado como «cerrado por mantenimiento» por la empresa concesionaria. Ethan colocó una pequeña cantidad de fluoresceína, un tinte no tóxico usado para rastrear corrientes subterráneas, y conectó una cámara de visión nocturna para registrar posibles filtraciones. Todo quedó grabado. La noche fue larga. Mark durmió en su pickup, con Scout a sus pies y la radio encendida en volumen bajo. No había sonidos de fauna ni de viento, solo ese zumbido bajo tierra, que ahora sabía que venía de las válvulas ocultas. Al amanecer, se dirigieron a la fuente de agua frente a la escuela primaria de Dry Ridge. Y ahí estaba,
Una fina línea verde se extendía desde la boquilla de bronce hasta la pileta de concreto. Ethan, al verla, palideció. Ava ya tenía la cámara grabando. «Eso no es casualidad», dijo Mark mientras Scout ladraba con fuerza. Entonces lo vio. Al otro lado de la calle, estacionada junto a una oficina de bienes raíces cerrada, había una SUV negra sin placas. Dos hombres de traje oscuro observaban la escena sin disimular. El del asiento del conductor bajó primero. Alto, seguro de sí, con gafas de sol que no ocultaban el gesto de fastidio en su rostro. Al cerrar la puerta, el chaleco que llevaba bajo el saco se movió ligeramente y Mark alcanzó a leer el nombre bordado, Briggs. Ese nombre lo había escuchado antes. Carter Briggs, director ejecutivo de Meridian Waste Partners, la empresa que había modernizado el vertedero de Dry Ridge con discursos de eficiencia, sostenibilidad y promesas de reducción de costos como ningún otro operador en el estado. El hombre no se acercó, solo observó y sonrió. Esa clase de sonrisa que Mark había aprendido a reconocer en otros contextos. La de quien sabe que tiene poder y no cree que puedas hacerle frente. Pero Mark no era el mismo que había llegado semanas atrás con la cabeza gacha y una herencia indeseada. Ahora tenía algo más que tierra y sospechas. Tenía pruebas. Y ya no estaba solo. Carter Briggs no tardó en reaccionar. Sabía que un problema ambiental podía hundir una marca más rápido que cualquier competencia. Y también sabía que la percepción pública era su terreno preferido. Antes de que la evidencia circulara, antes de que se publicaran artículos o se convocaran audiencias, él ya había movido ficha. Una nota anónima apareció en un blog local, luego se replicó en redes sociales. El dueño actual del vertedero sufre episodios de paranoia relacionados con traumas de guerra. Sus acciones recientes podrían poner en peligro la seguridad pública. Las palabras no mencionaban a Mark por nombre, pero todos en Dry Ridge sabían a quién se referían. Al día siguiente, un inspector del condado, el mismo que firmaba los reportes de cumplimiento ambiental desde hacía más de una década, emitió una orden de cierre preventivo de los pozos de monitoreo. Alegó riesgos de interferencia civil y posible sabotaje de equipos. Todo lo que Mark y su equipo habían documentado quedó sellado, al menos temporalmente. Y fue entonces cuando el pueblo comenzó a fracturarse. Algunos vecinos, especialmente aquellos empleados directa o indirectamente por Meridian Waste Partners, defendieron a la empresa. Decían que Mark solo quería llamar la atención, que la planta había reducido los costos de gestión en un 40% y que el agua siempre había tenido un sabor raro, pero nunca había pasado nada grave. Otros, padres, maestros, enfermeras del ambulatorio local, empezaron a mirar sus grifos con desconfianza. Pero no se atrevían a hablar en voz alta. En un pueblo pequeño, la presión no siempre viene con gritos. A veces basta con una mirada, un saludo que no llega o una amenaza velada sobre perder el trabajo. Mark se mantuvo en silencio, no por resignación, sino por respeto. No quería guerra, solo la verdad. Pero todo cambió la tarde en que lo vio con sus propios ojos. Era viernes. Afuera del colegio, la maestra de primer grado, Sarah Lindell, llenaba botellas de plástico con agua del grifo, una por una, marcándolas con fecha y hora. Estaba sola, sin cámaras, sin testigos, solo con una libreta y la determinación de quien ha visto niños enfermar sin explicación. Mark se detuvo sin decir palabra. Scout se sentó junto a él. «Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará», dijo Sarah sin mirarlo. Fue entonces que algo se encendió dentro de él. Ya no era cuestión de pruebas, de informes ni de códigos municipales. Era personal. No por él, por todos los que no tenían voz en aquella pelea. A los pocos días llegó Naomi Brooks, abogada ambientalista del estado vecino, conocida por enfrentarse a gigantes corporativos sin esperar aplausos. Había oído hablar del caso por Ethan y decidió venir sin cobrar un centavo. «Este no es un juicio, es una trinchera», dijo al llegar, y no exageraba. En apenas una semana, Naomi revisó los archivos que Mark había rescatado del cuaderno de su tío. Lo que encontró era mucho más grande de lo que esperaban.
Las celdas ilegales estaban documentadas indirectamente a través de boletas de tonelaje que no coincidían con los mapas oficiales. En otras palabras, Meridian estaba enterrando residuos fuera del área permitida, cruzando una antigua línea legal conocida como Línea 17, una servidumbre de paso que limitaba el terreno de operación según el primer contrato con el condado. Cada celda fantasma representaba millones en tratamiento y licencias que nunca se pagaron. Y peor aún, el bypass clandestino detectado por Mark y Ethan permitía desviar los lixiviados directamente a zonas fuera de control, evitando que los sensores oficiales registraran los niveles de contaminación. El objetivo no era solo ocultar desechos, era construir un negocio en la sombra, sin reportes, sin obligaciones y con márgenes de ganancia imposibles de auditar. Naomi preparó la audiencia preliminar con todo lo reunido. Mark no quería protagonismo, pero aceptó declarar, con una calma tensa que contrastaba con el nerviosismo del equipo legal de Meridian. Briggs llegó al lugar como quien pisa un escenario. Saludó a periodistas, estrechó manos, sonrió a las cámaras. Todo en él parecía diseñado para convencer. Cuando le tocó el turno, Mark solo sacó un objeto del bolsillo: el viejo cuaderno de su tío. Lo mostró en alto y con voz firme leyó una línea. Carga no registrada. Turno 3, entrada nocturna, celda lateral, sin coordenadas, pago doble al conductor. Hubo murmullos. Briggs, desde su silla, sonrió. Con el debido respeto, eso parece una nota personal, sin contexto, sin validación. ¿Dónde está la prueba técnica? Mark no se alteró. Sacó un segundo documento, el video del experimento con fluoresceína, proyectado en pantalla. Todos vieron cómo la fuente frente a la escuela se teñía de verde. Mark alzó la vista y dijo sin dramatismo: «Explique por qué el agua de nuestros hijos brilla así». Hubo un segundo de silencio. Luego, el salón estalló. Gritos, voces indignadas, padres de familia, funcionarios que se miraban entre sí sin saber cómo reaccionar. La rabia ya no era solo de Mark, era del pueblo entero. Una chispa que durante años había estado enterrada bajo discursos, uniformes y promesas, ahora prendía fuego. Y ya nadie iba a apagarla. La misma noche de la audiencia, mientras el pueblo seguía sacudido por las imágenes del agua fluorescente, Scout volvió a marcar algo. Mark había aprendido a no cuestionar su instinto. El perro lo guió hacia la parte trasera del vertedero, justo donde Meridian había hecho una recuperación ambiental modelo, según los informes de prensa. Era una loma cubierta de césped nuevo, perfectamente nivelada, con carteles que hablaban de biodiversidad y restauración ecológica. Pero Scout no se dejó engañar por el césped. Corrió en círculos, olfateó un punto específico y luego empezó a escarbar. Mark se arrodilló y removió la tierra con las manos. No tardó en encontrar lo que parecía un pequeño módulo plástico con luces intermitentes y cables saliendo hacia abajo. Al abrirlo, descubrió una batería conectada a un sensor que simulaba ser parte de la red oficial de monitoreo. Pero no lo era. Al día siguiente, Ethan confirmó lo que temían. Eran sensores falsos, diseñados para enviar datos normales a la plataforma digital que revisaban las agencias del Estado. Mientras tanto, los sensores reales, los que habrían detectado niveles críticos de contaminantes, estaban desconectados o enterrados bajo concreto. Pero eso no era todo. Bajo el talud, en dirección este, una tubería industrial pasaba justo debajo del área reforestada. Mark y Ethan la rastrearon hasta una estación de bombeo clandestina, oculta en una parcela rural que, según los registros del condado, pertenecía a una empresa agrícola de nombre inocente, Greenland Holdings LLC. Naomi descubrió que esa sociedad era una pantalla. Detrás de ella había una cadena de empresas vinculadas directa o indirectamente a Meridian Waste Partners. La trampa estaba completa. Los lixiviados de las celdas ilegales, ricos en químicos peligrosos, eran desviados, bombeados fuera del radar regulador y liberados por válvulas ocultas en propiedades ajenas a la operación oficial. El sistema no solo ocultaba la contaminación, la multiplicaba mientras mantenía limpia la fachada legal. Todo encajaba: las boletas adulteradas, los sensores falsos, los pagos triangulados a subcontratistas nocturnos. Era una red sofisticada, diseñada no para cometer un error puntual, sino para operar durante años sin ser descubierta. Naomi no perdió tiempo.
Con toda la evidencia digitalizada, presentó una denuncia federal ante la Agencia de Protección Ambiental y simultáneamente compartió los hallazgos con equipos legales y activistas en otros estados donde Meridian también tenía presencia. La investigación, que comenzó con una fuente verde en un pueblo de Kentucky, explotó como una mina mal cerrada. Lo que parecía un caso local se convirtió en un patrón nacional: celdas fuera de plano en Tennessee, ductos desviados en Ohio, camiones que declaraban transportar arcilla de cobertura, pero traían lodos industriales desde plantas químicas de Illinois, informes duplicados, sensores manipulados, agua contaminada saliendo de grifos en zonas rurales donde nadie hacía preguntas. Cuando los analistas federales calcularon el costo estimado de remediación, tratamiento de aguas subterráneas, retiro de suelos, atención médica comunitaria, compensaciones legales, el número fue escalofriante: más de $1.000 millones. Ese era el secreto. No era un tesoro enterrado, no había oro ni dinero en efectivo. Era una deuda ambiental monumental, escondida bajo capas de pasto nuevo, comunicados de prensa brillantes y balances contables maquillados. Una deuda que alguien tenía que pagar, y que durante años había sido trasladada gota a gota a la salud de miles de personas. En Dry Ridge, el golpe fue doble: primero la traición, luego la dimensión del encubrimiento. La comunidad entendió que no habían sido solo víctimas de una empresa ambiciosa, habían sido parte, sin saberlo, de una maquinaria bien aceitada, alimentada por incentivos perversos: reducir costos, evitar multas, mejorar márgenes, complacer accionistas. Mark lo dijo en voz baja una noche, mirando las luces del pueblo desde la colina. Esto no lo hizo un monstruo, lo hizo un sistema al que nadie le dijo basta. Y esa frase quedó grabada, porque el enemigo no era de caricatura, no era un villano. Era una cadena de decisiones, informes ignorados, reuniones apuradas y firmas en hojas que nadie quiso leer. Una verdad demasiado grande para seguir enterrada, y demasiado grave para que el país la dejara pasar. Cuando llegaron los fiscales, primero los estatales, luego los federales, no hubo discursos. No hubo cámaras ni titulares llamativos. Solo vehículos oficiales entrando al predio de Meridian Waste Partners, puertas que se cerraban con fuerza y empleados que salían con cajas en los brazos. El silencio, por primera vez en años, ya no era complicidad, era justicia en marcha. Las pruebas reunidas por Naomi, Ethan, Ava y Mark eran contundentes, incontestables y sistemáticamente estructuradas. No se trataba de una denuncia emocional ni de una campaña mediática. Eran documentos, mapas, sensores intervenidos, testimonios de transportistas, imágenes satelitales y declaraciones juradas que dibujaban un patrón de operaciones fraudulentas con décadas de evolución. Los fiscales congelaron cuentas, intervinieron contratos públicos y presionaron a los altos mandos de la empresa. Carter Briggs, otrora seguro y sonriente, fue empujado a la mesa de negociación por el mismo consejo de administración que antes lo celebraba por reducir costos como ningún otro competidor en el mercado. Ahora entendían que lo que estaba en juego no era solo la reputación, sino la continuidad misma del negocio. El acuerdo final fue histórico. Se creó un fideicomiso independiente con fondos por $2.100 millones, destinados exclusivamente a remediación ambiental, monitoreo sanitario prolongado y compensaciones comunitarias en los estados afectados. El dinero saldría de Meridian y de sus aseguradoras, que, tras revisar la verdadera magnitud del daño, reconocieron que también habían sido engañadas por informes maquillados y estructuras deliberadamente opacas. La empresa admitió prácticas engañosas. Varios ejecutivos clave fueron inhabilitados de por vida para ocupar cargos en industrias reguladas. Y aunque hubo quienes evitaron condenas penales por falta de pruebas directas, la caída pública fue irreversible. Lo que alguna vez fue un emblema de eficiencia corporativa se convirtió en un caso de estudio sobre los peligros de dejar la ética fuera del balance financiero. Dry Ridge también cambió. Con los primeros fondos del fideicomiso, se instaló una planta de tratamiento de aguas subterráneas equipada con tecnología de punta. Los pozos contaminados fueron clausurados con protocolos estrictos y se implementó un nuevo sistema de monitoreo ciudadano donde cada residente podía acceder a los datos en tiempo real desde una aplicación. Pero hubo algo más. Mark propuso, y el condado aceptó, convertir la cubierta del vertedero sellado en un parque energético comunitario.
En ese lugar, que durante años fue un símbolo de abandono y riesgo, se construyó un campo de captación de biogás y una instalación de paneles solares que alimentaba a las escuelas y al centro médico del pueblo. Lo que fue tierra de veneno ahora producía energía limpia. Scout, el pastor alemán que había olfateado donde nadie más sospechó, recibió una medalla honorífica del condado. No por valentía canina, como decían algunos titulares fáciles, sino por haber sido el primero en señalar el punto exacto donde el engaño empezaba a romperse. Cada tarde Scout corría por el prado con el viento entre las orejas, persiguiendo mariposas y sombras como si nunca hubiera conocido otra cosa que libertad. Y Mark, desde el porche de su pequeña casa modular construida junto al cerro, observaba en silencio. No buscaba reconocimiento, no lo había hecho por gloria. Solo quería honrar el apellido Dalton y, si era posible, dormir sin sobresaltos, sin alarmas en su cabeza. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó una vez un periodista. Mark no respondió enseguida. Miró a Scout, acarició el lomo del perro y dijo: «Porque si uno sabe que algo está mal y no hace nada, entonces también es parte del problema». El periodista lo miró sorprendido. Mark, como siempre, no añadió más. El pueblo respiró. No fue un respiro triunfal ni inmediato. Fue lento, lleno de cicatrices, de miedo contenido y de desconfianza que tomaría años en sanar. Pero fue real. Los niños volvieron a beber agua sin temor. Los adultos volvieron a confiar en sus instituciones, y los ancianos, que antes solo se lamentaban, empezaron a contar con orgullo la historia de cómo un hombre y su perro descubrieron un secreto que había sido enterrado, no por tierra, sino por indiferencia. La verdad, como siempre, dolió. Encendió la rabia, pero también cambió el rumbo. Y cuando hoy alguien pregunta cómo empezó todo, la respuesta no tiene mitos ni exageraciones, solo hechos. Un veterano cansado de promesas vacías, un perro que nunca se rindió, una línea roja descolorida en un poste, un zumbido bajo tierra y una decisión simple: no mirar a otro lado, porque hay historias que no deben enterrarse. Y esta, finalmente, vio la luz.